Hola, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Un vídeo muy corto en el que vamos a ver cómo imprimir nuestras propias láminas para decoupage en papel de servilleta y en la impresora de casa, una impresora de inyección. Vamos a necesitar una servilleta blanca. Como veis, yo la estoy planchando para quitar esas dobleces del medio que pueden hacer que después nos quede un pliegue. Y ahora separo las capas. Esta servilleta tiene 3 capas, solo vamos a necesitar una. Y lo que vamos a hacer es pegarlas sobre un papel normal, un papel a tamaño A4. Os voy a enseñar dos formas como lo hago yo. En la primera recorto la servilleta un poquito más corta que el papel. O sea, lo mido por el papel, pero después la hago un poquito más corta. Yo estoy usando papeles reciclados, papeles que tenía por casa de otras cosas que no me sirven. Y para esto vienen fenomenal. Estoy pegando la parte de arriba y la de abajo con cinta adhesiva transparente. Podéis usar también cinta de papel. Y lo que hago es todo lo que sobresale del papel tamaño A4 cortarlo, sobre todo asegurarse de que no quede ninguna parte con adhesivo que se pueda pegar en la impresora. Eso es uno. Y el otro método es este. Lo que hago es doblar la servilleta sobre el papel y pegarlo con cinta de papel. Lo plancho. Esto más que nada es para que se ajuste bien a la hoja de papel, porque si nos queda la servilleta holgada puede engancharse en la impresora. Lo pegamos bien, todas las partes, que no quede ningún adhesivo al descubierto para que no se pegue, y tener cuidado que la servilleta no esté tirante para que no doble el papel, para que no se curve. Acabo de pegar esta parte de la servilleta. Como veis, estoy usando papeles reciclados. Os voy a dejar en la caja de descripción del vídeo el enlace a un vídeo en el que imprimí sobre papel de arroz, también en esta misma impresora que vamos a usar hoy, y el mismo diseño. Os dejaré también algunos enlaces a vídeos en los que usé servilletas impresas en casa para hacer decoupage, por si queréis verlos. Y ya una vez pegado nos vamos a la impresora, al ordenador o el teléfono donde la tengáis. Vale, meto el papel en la impresora. La mía es de carga inferior. Igual la vuestra no se carga el papel por abajo, se carga por la parte de arriba. Pero mejor sacar todo el papel y meter solo la hoja que vamos a imprimir. Como veis, es una impresora HP Envy de inyección de tinta. Le pongo que imprima toda la imagen y vamos a la impresora. Aquí está saliendo. Me dobló un poco las puntas, pero el dibujo quedó perfecto. Como veis, lo de doblar las puntas del papel es que mi impresora está mal. El año pasado se me cayó y ahora no me abre el cajón, pero como sigue imprimiendo, pues la aprovecho. Ahora meto el otro, el que pegué con cinta adhesiva transparente. Igual le doy a imprimir.
e hizo lo mismo. Además, dobló las puntas, las primeras, las que salen en principio. Pero como vais a ver, la impresión quedó perfecta. Lo único que tenéis que ver es que la tinta de inyección, si la mojáis, los colores se van a correr. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejarme un like, compartirlo, suscribirte si todavía no lo has hecho y déjame un comentario diciéndome qué te parece el vídeo o si tienes cualquier duda. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto.